buenas tardes. Les doy la bienvenida a nombre del Club Palestino y del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, Eugenio Chaguán, a la tercera charla de nuestro ciclo Palestina, Historia y Cultura. Nuestra charla de hoy, Cultura Palestina 1, será dictada por Kamal Kumsille, quien es cientista político de la Universidad Católica, doctor en filosofía de la Universidad de Chile, es profesor del Centro de Estudios Árabes Eugenio Chaguán de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sus líneas de trabajo son filosofía árabe clásica, pensamiento árabe moderno y contemporáneo, filosofía política, política árabe contemporánea y crítica del orientalismo. Gracias, Kamal, por estar con nosotros, por tu tiempo y por la generosidad de compartir con nuestra comunidad tus conocimientos. Bienvenido y la charla es tuya. ¿Qué pasó? Sí, dame un segundito. Ahí sí, ya, perfecto. Hola, hola, muchas gracias Eduardo por tan abultada presentación. Bueno, Solo la verdad. buenas tardes a todas y todos, digamos, muchas gracias por estar acá escuchando. Y bueno, eso, gracias al club y el centro que han organizado esta instancia y podemos estar hoy día acá conversando sobre estos temas. Yo voy a enseguida compartirles pantalla por una presentación que voy a ir mostrando, pero voy a hacer una advertencia primero, ¿ya? La charla, ¿cierto?, lleva el título de literatura, digamos, cultura palestina 1, ¿verdad? Y 2 puntos, literatura y música, ¿no? Y yo quiero advertir que estas dos cosas no van a ser tratadas de modo, digamos, equitativo, ¿no? Y a pesar que yo, además de esa presentación académica que me dio Eduardo, soy músico y no escritor, la literatura va a tener más énfasis, es decir, vamos a tener una exposición más centrada en la literatura y vamos a ir viendo, ¿cierto?, lo que pasa en la música más o menos de un modo auxiliar, ¿no? Aunque la música es muy importante, ¿cierto?, tiene un rol muy importante, pero bueno, y tampoco vamos a centrarnos sobre todo en la literatura. Yo voy a partir, ustedes van a ir viendo, mi propósito en todo caso es hacer una especie de historia de la cultura también, ¿no? Como que voy a tratar a algunos pensadores, críticos literarios también, mencionarlos, qué sé yo, para ver un poco la constelación también de la producción de ideas, ¿no? Y eso, bueno, y lo otro que, bueno, van a ir viendo, eso lo voy a ir señalando también a lo largo de la charla, del relato, ¿no? Pero ustedes se van a ir dando cuenta, quienes tengan cierta aproximación al tema como de la literatura palestina de manera histórica, se van a dar cuenta que, claro, bueno, ahí voy a hacer hincapié en por qué esa idea, ¿no? Pero van a ver que hay un tratamiento de autores de un modo más cronológico que como suelen organizarse, digamos, las generaciones de autores en torno a, digamos, los de antes, después de la Nakba, los del exilio, los de dentro, los de la resistencia, ¿no? Porque precisamente a partir de la idea de Ghassan Kanafani de literatura de la resistencia, me parece que todo autor que escribe desde la Palestina ocupada, desde el primer momento en que existe ocupación, estaría haciendo literatura resistente, ¿no? Por lo tanto, no voy a usar, digamos, la típica clasificación que se usa para los autores palestinos, más o menos a modo convencional, cuando vemos ciertas historias literarias de los palestinos, ¿no? Eso, voy a pasar a compartir pantalla entonces para iniciar digamos, el tema ya profunda, más específicamente, ¿no? Entonces decíamos cultura palestina moderna, ¿cierto? Literatura y música, y ya señalaba que voy a centrarme, ¿verdad? De todas maneras, mayormente en la literatura, ¿cierto?, que en la música, ¿no? Eso, digamos, por razones
a ver, razones diversas, ¿no? Que tienen que ver primero con que ustedes primero pueden tener acceso a ciertos textos traducidos, mientras que si no hablan el árabe no van a entender el contenido, por ejemplo, de las canciones. Concentrarnos en la música, la verdad es que demandaría bastante más tiempo porque implicaría escuchar, ¿no? Por lo tanto, digamos, una manera de tratar la cultura a modo histórico resulta más ameno para el tiempo del que disponemos, ¿cierto? Centrarnos en la literatura, ¿no? Entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de la cultura palestina moderna, ¿no? Vamos a referirnos sobre todo, ¿cierto? Tenemos que, cuando hablamos de la cultura palestina moderna, ¿cierto? Bueno, los tiempos modernos, de acuerdo a la historiografía, digamos, convencional, hay veces que nosotros para tratar los asuntos árabes y de los palestinos o de culturas no europeas en general, ¿cierto? A veces no encontramos una coincidencia, ¿cierto?, con, digamos, cómo la historiografía occidental denomina ciertos periodos, ¿verdad?, y su correlato en estos otros espacios culturales, ¿no? El caso más paradigmático de eso es el medioevo, ¿no? Que cuando Occidente, digamos, habla de una época medieval en Europa, ¿cierto? El correlato que nosotros tenemos, digamos, lo que se está viviendo en el espacio árabe y musulmán, ¿cierto? Es una verdadera modernidad, ¿no? Como lo han sostenido, digamos, muchos autores estudiosos, incluso prestigiosos orientalistas, ¿no? De Estados Unidos, de Harvard, Yale, ¿no? Franz Rosenthal, qué sé yo, Dimitri Gutas, ¿no? Por dar algunos. Entonces, pero sí, ¿cierto? Cuando hablamos de los tiempos modernos, ¿cierto? Cuando nos referimos a aquello que la historiografía occidental denomina, ¿verdad?, tiempos modernos, modernidad, sí podemos, ¿cierto?, con cierta propiedad y obviamente con ciertos matices, hablar, ¿verdad?, también de tiempos modernos en el espacio árabe, ¿no? Por lo tanto, cuando, ¿cierto?, hablamos de procesos de modernización, siglos XVII, XVIII y XIX, ¿cierto?, en Europa, ¿verdad?, fundamentalmente, y bueno, también en las colonias americanas, ¿cierto?, aquí, digamos, siglo XIX, en el periodo al que nos vamos a referir particularmente en el mundo árabe, es el periodo en que aquí ocurre la emancipación de las repúblicas, ¿cierto?, y también hay una intensa, digamos, actividad intelectual y debates muy similares, digamos, a los que vamos a ver que hay en esto que yo estoy señalando en pantalla. Entonces, ¿y qué es esto que estoy señalando en pantalla, ¿no?, que habla de la cultura árabe moderna, ¿no? El contexto de la Nazda, ¿no? Lo que los mismos árabes intelectuales que fueron protagonistas de este proceso de esa época, ¿cierto?, denominan como una Nazda, ¿no?, como un renacimiento, ¿no?, un renacimiento cultural. ¿Sí? En este proceso, ¿cierto?, en todo este contexto, hay digamos, el lugar que es el centro, que cobra mayor centralidad, ¿cierto? Vamos a pasar a continuación a comentar por qué, digamos, es Egipto, ¿no? Así como, digamos, yo siempre que tengo que referir, ¿verdad?, o hablar de este contexto en Egipto, ¿cierto? Me acuerdo, ¿verdad?, de un bello ensayo que tiene Walter Benjamin, ¿no?, que dice París, capital, que se titula París, capital del siglo XIX, ¿no? Y si uno tuviera que pensar lo propio para el mundo árabe, ¿cierto?, tendría que escribir, yo creo que un ensayo, ¿verdad?, de historia intelectual que le haga justicia a este periodo, ¿verdad?, y dimensionando todo lo que fue, ¿cierto?, podría llamarse El Cairo, capital del siglo XIX árabe, ¿no?, con toda justicia. ¿Y por qué? Bueno, es porque Egipto va a cobrar efectivamente esta centralidad, porque, bueno,
va a ser el primer territorio árabe, ¿cierto?, que impulsa una independencia política del Imperio Otomano, ¿cierto?, tras la invasión napoleónica y la misma campaña que dirige Mohammed Ali, quien tras lograr, ¿cierto?, la retirada de los franceses, luego forma un Estado, ¿no?, el que muchos historiadores árabes denominan como el primer Estado árabe moderno, ¿no? El primer Estado árabe, ¿cierto?, que se integra, ¿cierto?, en el concierto internacional de los estados modernos, ¿cierto?, que implementa un cierto capitalismo, ¿cierto?, y que comienza, ¿verdad?, a dar curso a una serie de procesos, ¿verdad?, que en Europa, ¿cierto?, han dado, han dado lugar, o bien han sido reflejo de, ¿cierto?, los procesos de modernización, ¿no? Como es, ¿cierto?, la instalación de instituciones educacionales modernas, ¿verdad?, la creación de instituciones de traducción, por ejemplo, una escuela de traducción muy fuerte, impulsada por Rifat el-Tahtawi. Esto no significa, por si acaso, porque a veces sí una visión orientalista podría implicar decir que, por ejemplo, con esto, con este impulso europeizador, ¿cierto?, como que llega la traducción, ¿no? Digamos, Egipto y todo el mundo árabe han sido, digamos, durante toda la historia lugares de traducción, ¿no? Pero algo hay de diferente, efectivamente. Aquí no se trata más bien de traducir o no traducir, se trata más bien de qué se traduce, ¿no? Y aquí se empiezan a traducir efectivamente los textos, ¿cierto?, producidos en la Europa moderna, ¿cierto?, y que incentivan una cultura modernista, ¿no? Eso es particularmente el asunto, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto?, la generación de instituciones, ¿cierto?, escolares, ¿no?, al estilo moderno, ¿cierto?, que implica obviamente una mayor masificación de la educación, formación de capas medias, ¿cierto?, la posibilidad, ¿cierto?, sale la imprenta, aparece la prensa, ¿cierto? También es una época, ¿verdad?, de intenso debate político, ¿verdad?, donde empieza a aparecer el debate justamente sobre los referentes nacionales, ¿no? Empieza a aparecer, ¿cierto?, la idea, ¿no?, de un espacio cultural ligado a una lengua, ¿no?, que es la lengua árabe, ¿cierto? Por lo tanto, y esta misma lengua árabe es un objeto de discusión, ¿cierto?, en este periodo, en la Nazda, ¿no? Una parte importante, ¿cierto?, se trata, ¿cierto?, de la discusión sobre la lengua, tanto, ¿verdad?, los modos de cómo modernizar, ¿cierto?, la enseñanza, ¿verdad?, y cómo, ¿verdad?, hacerla ajustable al aprendizaje y a los vocabularios que están apareciendo en los tiempos modernos, ¿cierto?, como métodos de enseñanza para la escuela moderna, también para la institución escolar, en que hay muchos estudiantes, ¿no? Entonces la producción de métodos para la enseñanza de la gramática, de guías prácticas para la enseñanza de la lengua, ¿verdad?, con un estilo moderno, ¿cierto? Y bueno, por supuesto la discusión sobre la diglosia, la dispersión, ¿verdad?, dialectal, el famoso debate sobre la fusha y la ammiya, ¿no?, sobre, digamos, la diglosia en el árabe, entre el árabe clásico y el dialectal, y cómo eso implica, ¿cierto?, hay una unión cultural, pero a la vez hay una, ¿verdad?, dispersión, ¿verdad?, dialectal, en donde no todos los territorios árabes tienen modos de hablar que resultan inteligibles entre sí, y por lo tanto, ¿verdad?, eso hace incluso más necesaria, ¿no?, la modernización de una enseñanza del árabe clásico de un modo más simple, ¿verdad?, que pueda también convertirse en la lengua de la prensa, como se va a llamar, ¿verdad?, el resultado más o menos que podemos llamar de todo este proceso, que es conocido actual como, digamos, el árabe estándar moderno, ¿no?, que fue, digamos, en ese tiempo, durante ese tiempo, fue durante muchos años llamado justamente la lengua de la prensa, ¿no? Es una época también en que aparecen eh, nuevos estilos literarios, ¿cierto? Y formas artísticas, ¿no?
Lo de nuevos estilos literarios también un poco hay que matizarlo, ¿ya? Porque tiene un poco de dejo de historiografía literaria occidental, y en ese sentido es un poco orientalista, porque efectivamente, digamos, Europa, digamos, en Europa, ciertos géneros, en la experiencia literaria europea, géneros como el ensayo, la novela, ¿verdad? Son eminentemente modernos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cuándo empieza el ensayo, cierto? Siempre, por supuesto, si nosotros tomamos cualquier libro de historia de la cultura que se precia de universal, ¿cierto? Vamos a ver que efectivamente vemos, bueno, comienzo del ensayo y nos hablan de Montaigne, ¿no? Ignorando, por supuesto, entonces con eso nos cargamos, ¿verdad? Ignoramos al Jahiz, ¿verdad? Al Mutawakkil, a una serie de, digamos, de ensayistas árabes clásicos que en el siglo X, ¿cierto? Escribían, ya en los siglos IX y X, escribían algo que hoy día llamaríamos ensayo. No tenemos otra manera que llamar los textos del Jahiz, eran ensayos. Si ustedes toman cualquier, ¿verdad?, texto de un autor, ¿cierto?, como Al-Jahiz, por ejemplo, van a ver, ¿cierto? Son literalmente ensayos, ¿no? Lo que hoy día en la forma moderna nosotros entendemos como ensayos, ¿no? Bueno, también, ¿cierto? Por eso hay muchas cosas que matizar, ¿no? Cuando hablábamos de la, ¿verdad? Se dice que, ¿verdad?, muchas veces nosotros también encontramos en la historia como cuando vemos historias de las humanidades, ¿verdad? Y se nos sitúa el comienzo de la filología, ¿verdad? Nos hablan, ¿verdad?, alrededor de los años 1800 de un filólogo alemán que habría inventado el método de la edición crítica, ¿no? Esto de recoger varios manuscritos, cotejarlos, ¿cierto? Y sacar finalmente, establecer a partir de varios manuscritos un solo texto correcto, ¿no? Y bueno, resulta que 1000 años antes, ¿no?, en los años 800, en Bagdad, Hunayn ibn Ishaq, que era un prominente traductor que condujo la Bait al-Hikma, la Casa de la Sabiduría, ¿no?, justamente él describe, cuando describe su metodología, describe que es justamente ese procedimiento, ¿no?, que juntaba un número más o menos considerable de manuscritos, unos 2 o 3 manuscritos mínimos, ¿cierto? Y que luego de cotejarlos establecía un texto correcto y a partir de eso hacía una traducción al siriaco y luego al árabe. Por lo tanto, digamos, la edición crítica en rigor no se habría inventado en los 1800, sino en los 800, ¿cierto?, en Bagdad. Por eso es que entonces Franz Rosenthal y Dimitri Gutas, que son conocedores de estas cosas, se atreven a hablar justamente de una modernización y de una cultura del conocimiento en la Bagdad clásica. Pero bueno, entonces, esto solo para matizar esto de la aparición de nuevos estilos, ¿no? Pero sí, efectivamente aparecen cosas nuevas que no existen en la escena artística árabe, ¿no? Obviamente algunas cosas porque no se dieron simplemente en la cultura clásica, como el teatro, ¿cierto? Y otras, ¿cierto?, como el cine y la fotografía, porque son cosas que obedecen a la tecnología moderna, ¿no? Por supuesto, ninguna cultura medieval tuvo cine y teatro, ¿no? Es una cosa propia de la modernidad y de la tecnología moderna, así como la radio, como la prensa, ¿verdad? La imprenta, ¿verdad? Entonces, una época de intensa, ¿verdad?, actividad, ¿verdad? Y, perdón, Eduardo, ¿cuánto llevo para dimensionar? Uy, no escucho, pero no importa. Partimos a las 25 para las 7 y son... Ya. Llevo 25 minutos. Entonces. Sí, está No, perfecto. 22, por ahí. Perfecto, muchas gracias. Ya, entonces, bueno, una época que, y también, ¿cierto?, por ejemplo, en la música, ¿verdad?, va a ser muy importante, va a haber una sistematización,
¿cierto?, de una sistematización, ahí digo, tanto teórica como práctica, teórica, ¿cierto?, por que se recogen, ¿verdad?, todas las tradiciones musicales que integran y que han integrado históricamente el espacio árabe, esto particularmente desde Abdul Hamuli, que es un importante investigador y músico de la Nazda, y que, ¿verdad?, el rey Fuad, ¿cierto?, financia investigaciones y viajes de él para recopilar estos asuntos, y finalmente él llega a una sistematización que establece que es el sistema que nosotros usamos hoy día en la música árabe, ¿no?, de unos 8 maqamat básicos que tienen, ¿verdad?, derivaciones, y que en el fondo una sistematización teórica que logra, ¿verdad?, que por ejemplo músicos sirios o palestinos, ¿cierto?, podamos aprender con facilidad melodías, ¿verdad?, incluso folclóricas de Marruecos, ¿no?, que nos acercan a nuestra tradición, pero que él nos identifica en la tradición de ellos, que ellos llamaban con otro nombre, un maqam, que es similar al que nosotros usamos y que nosotros identificábamos como otro nombre, y él lo identifica como un jins, es decir, un género, ¿verdad?, que abarca estas derivaciones, y así, ¿verdad?, tanto desde Arabia Saudita hasta Marruecos, ¿verdad?, abarcando todo ese espacio, podemos entendernos con un léxico musical sistematizado, ¿no? Y en la práctica, ¿cierto?, con la práctica me refiero a las formas musicales, ¿no? Las formas, ¿verdad?, de las formas de composición de las canciones, ¿verdad?, la estructura de las piezas, ¿cierto?, que va a ser un formato que evidentemente va a tener que ver con las nuevas escenas, ¿cierto?, con los teatros, con la radio, ¿verdad?, con después con la aparición de los discos, ¿cierto?, y entonces con esta idea de cada vez ir creando piezas más breves, ¿no? También, bueno, hay una abundancia, está esto también de los salones literarios, ¿no?, que ya quizá más adelante con algunos de los personajes de que vamos a hablar, como Maiziade, puede salir, ¿cierto? Pero esta actividad de salones, ¿verdad?, que, generalmente conducidos por mujeres, ¿no?, que reunían, ¿cierto?, a destacadas figuras literarias e intelectuales de la época, y en los que se hacían, digamos, tanto como tertulias, ¿cierto?, literarias, políticas y, digamos, conciertos de música, fiestas, digamos, una serie de cosas que tenían que ver con la vida cultural de la época, ¿no? Y por supuesto, algo que hay que mencionar, efectivamente, que Egipto es el que tiene el lugar que cobra centralidad, pero acá, y como vamos a ir viendo cuando hablemos más o menos de los personajes efectivamente palestinos en la Nazda, que aquí vamos a hablar tanto personajes del interior de Palestina como los que van, ¿cierto?, a este centro como es Egipto, ¿cierto?, y hacen finalmente carreras literarias, intelectuales allí. Efectivamente, Egipto es un lugar que atrae a todos los intelectuales del espacio árabe e islámico, ¿no? Es donde se están dando las principales discusiones, ¿verdad?, así como describía, y que también tienen que ver con las principales discusiones políticas, ¿verdad?, y de la mayor importancia en cuanto a la definición cultural de ese espacio, frente a las transformaciones que están teniendo lugar a nivel internacional, que es local e internacional, que es la decadencia del propio imperio, ¿cierto?, la emergencia de referentes culturales nacionales, ¿verdad?, turco, árabe, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, el asedio colonial europeo, la famosa cuestión de Oriente, ya, ¿verdad?, es algo que corre durante todo el siglo XIX, y el asedio, ¿verdad?, colonial a estos territorios es algo que, ¿verdad?, es un objeto también de la discusión política, por supuesto, de los intelectuales de este espacio, ¿no? Y en este caso, cuando hablo del pensamiento político, hablo de espacio árabe e islámico, porque efectivamente Egipto reúne tanto a los intelectuales árabes, digamos, no musulmanes, por ejemplo, de áreas como, digamos, toda la gran Siria, ¿no?, Sham, Siria, Palestina, Líbano, Jordania, qué sé yo, y también, ¿cierto?,
pensadores, digamos, musulmanes, no árabes, que, digamos, tienen gran parte de su actividad en Egipto precisamente por el lugar que tiene también Egipto para el espacio islámico, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de Jamal ad-Din al-Afghani, ¿no? Un afgano, ¿cierto?, que para recoger sus diagnósticos, digamos, está recorriendo todo el espacio islámico que para él es de importancia, ¿no? Él es afgano, recorre la India, ¿verdad? Los espacios del Irán actual, ¿cierto? Cuando hablamos de India es también los espacios de Pakistán actual, ¿cierto? Pero él, bueno, se forma en París, protagoniza interesantes discusiones, ¿verdad? Justamente acerca de los estereotipos que por ese tiempo la filología orientalista está generando, ¿no? Tiene una discusión muy interesante con Ernest Renan, ¿no? Ese famoso pensador, filólogo, ¿verdad?, francés, que es bastante conocido, no solo por sus trabajos filológicos, sino también por sus textos sobre la nación, ¿verdad?, por ciertas ideas, ¿verdad?, que trascienden su campo de la filología. Y bueno, entonces, y ahí, ¿verdad?, y en estos pensadores nosotros encontramos no una preocupación por un espacio árabe, sino que una preocupación precisamente por un espacio islámico, ¿no? Por algo él recorre, ¿verdad?, estos espacios como India, Irán, ¿verdad?, y donde considera Egipto una parte integral de ese espacio, ¿no? Mientras que quizá autores árabes, ¿verdad?, como Ibrahim el-Yazgi, o como, ¿verdad?, una serie de intelectuales cristianos de Sham que van a residir en Egipto también en ese momento, ¿cierto?, van a comenzar justamente a generar, ¿verdad?, la semilla para las ideas del nacionalismo árabe, es decir, de la consideración de un espacio árabe, ¿verdad?, multiconfesional, a diferencia de un espacio islámico o musulmán, ¿cierto?, más bien, digamos, multiétnico quizá y multilingüístico, por ejemplo, ¿no? Esos dos son, digamos, ideas y proyectos que por ahí empiezan a salir en la discusión en todo lo que es la extensión de este espacio, ¿no? Pero para ir centrándonos en Palestina y que no se nos vaya el tiempo en toda la extensión de espacio árabe islámico, y ya eso que valga como situación del contexto, ¿no? ¿Qué pasa en Palestina, verdad? En esta época, en la época de la Nazda, y qué pasa, ¿verdad?, también con los palestinos, ¿verdad?, en el centro neurálgico de la Nazda. Y nosotros nos encontramos con bastantes personajes, ¿verdad?, muy interesantes, ¿no? De ellos, aquí yo tengo una lista más o menos que, ¿cierto?, para que no es referencial, obviamente hay muchos más y se pueden ir muchos, ¿no? Pero aquí hay algunos que queremos, ¿verdad?, relevar porque tienen cierta importancia, ¿no? Bueno, Ruh el-Khalidi, ¿cierto?, que es un... voy a ir avanzando porque tengo luego imágenes de ellos mismos y con sus fechas de nacimiento y eso. Entonces, Ruh el-Khalidi fue un intelectual, ¿cierto?, de Jerusalén. Como vemos aquí, nace en 1865, ¿no? Tiene además de una actividad, ¿verdad?, de investigación y de escritor, una actividad intelectual importante, también una actividad política, ¿verdad?, importante. En algún momento es diputado otomano por Jerusalén, ¿cierto? Tiene, ¿verdad?, el mérito, él escribe un libro que se ha mantenido en borrador, nunca se ha publicado, ¿no? Y solo en árabe y en el borrador, digamos, nunca ha sido publicado siquiera en árabe, ¿no? Pero él es de los primeros que, ¿verdad?, incluso miren el año en que muere, en 1913, ¿no? Digamos, antes de que escribe, entonces iba a decir, ¿cierto?, un libro de crítica de los planes sionistas, ¿cierto?, sobre Palestina, digamos, que antes de la declaración Balfour, es decir, antes que, digamos, existiera una posibilidad concreta, ¿no?, de que se asentara el sionismo en Palestina, ¿no?, simplemente en consideración de los planes, al igual que otro personaje de esta misma familia, que es Yusuf Ziya al-Khalidi, que también fue alcalde de Jerusalén y diputado también otomano, y también fue conocido por una correspondencia que tuvo, de hecho, con Herzl, ¿no?,
con Theodor Herzl, el padre del sionismo, a quien le señala que efectivamente comprende el problema de persecución al que están sometidos los judíos en Europa, pero que Palestina es una tierra, digamos, habitada, ¿no? Y que no es posible allí llevar a cabo un proyecto colonial como el que ellos pretenden, ¿no? Bueno, Ruh el-Khalidi también, ¿cierto?, en el campo de la literatura y la crítica literaria, es autor de un conocido texto, ¿verdad?, que también, bueno, no hay traducción ni al español ni al inglés, digamos, ninguna lengua europea, de este texto, que es lo que algunos llaman, a mí no sé si me gusta tanto esto del primero y del que así allá, pero cierto, en varios textos se refieren a este estudio de Ruh el-Khalidi, ¿cierto?, como el primer trabajo de literatura comparada, de lo que llamarían hoy día literatura comparada en digamos, en las disciplinas humanísticas, ¿no? Porque, claro, muy tempranamente, ¿cierto?, él escribe, antes que apareciera, obviamente, la idea de una noción de hablar de disciplina, de literatura comparada, ¿no? Por eso es que es medio, quizás es un poco fuera de lugar, yo solo se lo señalo por lo que dicen, ¿no? Lo interesante es lo que escribe, ¿no? Él escribe y que da cuenta del impulso y las inquietudes que tienen por esa época, de las inquietudes de comprensión, ¿cierto? Y de las inquietudes de conocer, ¿no? Escribe un texto que titula, ¿verdad?, Historia, algo así como Historia de la literatura entre los árabes y los franceses y Víctor Hugo. تاريخ الأدب عند العرب والفرنج وفيكتور Hugo. Y que, claro, justamente lo que hace efectivamente es tratar de un modo histórico, ¿cierto?, un poco las literaturas árabes y francesas, ¿cierto?, intentando también, ¿verdad?, buscar correspondencias, ¿no? Lo que están buscando por esa época, donde se ve que efectivamente el pensamiento moderno europeo, y con una centralidad muy fuerte Francia, son los que marcan, ¿verdad?, la pauta de los avances, ¿no? En ese tiempo se piensa en términos de progreso, ¿no? Se piensa en términos de el impulso modernista, ¿no? Es muy fuerte y hay que, ¿verdad? Eso es lo que nosotros encontramos por los autores de la época, ¿no? Hablan de escribir la historia de un modo moderno, de un modo occidental, ¿cierto? Redescribir, ¿cierto?, la historia de también la propia tradición literaria, etcétera. No se trata justamente de que existe conocimiento de lo que es el legado cultural y la tradición, pero se trata de justamente describirlo, ¿verdad?, al modo en que lo hacen, ¿verdad?, los, digamos, los europeos, ¿verdad?, como se hace en lo que ellos ven en Europa, ¿no? Es decir, como en lo que está generando efectivamente las narrativas nacionalistas de esa época, es decir, ¿verdad?, una manera de efectivamente situar hitos que releven ciertas glorias, ¿verdad?, y que se transformen en referentes heroicos y en hitos, ¿verdad?, que paradigmáticos que han generado ¿verdad? La memoria cultural de un determinado espacio cultural que por ese tiempo se está definiendo como nacional también, ¿no? Y eso es lo que ellos buscan, y también la correspondencia de eso con los europeos, ¿no? Eso es un impulso muy fuerte que también tienen los intelectuales de la Nasdaq, ¿no? Eso lo vamos a encontrar tanto en las historias literarias, por ejemplo, como en la idea de cierto, buscar cómo se acercan los modos, ¿verdad?, digamos, de desenvolvimiento de la historia intelectual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cómo hay ciertos momentos en que puede haber cierta cercanía, ¿cierto? Entonces, y Ruh el-Khalidi hace eso, ¿verdad?, en relación a las literaturas árabe y francesa, como digo, ¿no? Y se concentra fundamentalmente en Víctor Hugo, ¿no?, un autor que efectivamente cobra mucho interés, bueno, para todos. Por ejemplo, tema, obviamente, es considerado, ya que hablábamos de estos matices que hay que hacer, ¿no?,
es considerado quien inicia, quizá, de quienes de inicio a la novela, ¿no? Pero, entonces, efectivamente cobra un interés muy decisivo. Tenemos, ¿verdad?, la Nazda y propiamente en Egipto, ¿no? Hay dos poetas que la narrativa, ¿verdad?, como mainstream sobre la historia de la literatura árabe moderna, ¿verdad? Hay dos personajes que esta narrativa, como digo, señala como los dos poetas más importantes de la Nazda, ¿no? Uno de ellos es Ahmed Shawqi, un egipcio, y otro es Jalil Mutran, que es quien ustedes ven ahí, ¿cierto? Que es un libanés de madre palestina, de Haifa, ¿cierto? Que desarrolla su carrera en Egipto, ¿verdad? La mayor parte, ¿no? Es conocido como el poeta de Baalbek, ¿no? Su madre es palestina y tiene este vínculo efectivamente de la zona de Sham, ¿no? Bueno, Haifa es una zona que previo a la división, ¿verdad?, de los mandatos, cuando es solo Sham, ¿no? Fue una zona tradicionalmente muy conectada al Líbano, probablemente más parte incluso de ese espacio, digamos, de ese espacio cultural, ¿no? Uno va a Haifa y ve justamente esas costumbres, incluso culinarias, como hablan también, ¿no? Y bueno, ese es uno de los, ¿verdad?, como de los poetas, para señalarlo, ¿no? Uno de los poetas más importantes de la Nazda en general, ¿verdad? Es uno de madre palestina, que es Jalil Mutran. Y otra intelectual muy importante, que ella nace en Palestina, ¿no? Y por asuntos de su padre, que es un empresario de medios, ¿no? Y, bueno, de periódicos, compraba periódicos y compra finalmente un periódico en Egipto y se trasladan de Nazaret a el Cairo, ¿cierto? Y ella ahí, ¿cierto?, también ingresa a la universidad, ¿verdad? Es Mai Ziadeh, ¿no? Que la tenemos acá, ¿verdad? Su padre es libanés, su madre es palestina, ella nace y se educa, digamos, toda su educación escolar, hasta ir a la universidad en Egipto, en Palestina, en las instituciones, digamos, que hay en Nazaret, ¿cierto? Y luego, como digo, ya pasada su adolescencia, con la migración por motivos del padre, ¿cierto?, se trasladan a Egipto y ahí ella entra a la universidad, estudia con quienes son de los maestros, digamos, escritores, intelectuales más importantes de todo este contexto, ¿verdad?, que estoy describiendo del renacimiento cultural árabe de la Nazda, ¿no? Bueno, como son Hassem Amin, Abbas Mahmoud al-Akkad, etc., ¿no? Tiene contacto, bueno, con todo, está Hussein, y bueno, ella particularmente va a convertir su casa en uno de estos salones literarios, como decía yo, el más famoso, de hecho, de el Egipto del Cairo de la Nazda, podríamos decir, incluso, ¿no?, que asistía el mismo Ahmed Shawqi, Jalil Mutran, ¿cierto? Digamos, todos los intelectuales importantes de la época y que se asentaron en Egipto o pasaron por Egipto, ¿cierto? Asistían, ¿verdad?, al salón literario de Mai Ziadeh. Ella es una autora muy importante en bastantes temas, ¿no? Tiene textos políticos muy interesantes, ¿verdad? Ella maneja muchos idiomas, ¿no? Entre ellos el ruso, el español, ¿verdad? Además del inglés, el francés, el alemán, ¿verdad? Se tiene investigaciones muy importantes sobre el orientalismo alemán, por ejemplo, muy interesantes. Además es poeta, escribe poesía tanto en francés como en árabe. Su primer poemario lo publica en francés, luego escribe muchos otros textos en árabe, además de una vasta obra ensayística, como digo, en una pluralidad de temas, ¿no?, que uno podría decir que tienen relación, ¿cierto?, con política, sociedad, cultura, arte, literatura, crítica literaria, ¿cierto? Y particularmente, bueno, ella es muy interesante justamente en este impulso modernizador y en relación a lo que son los temas reivindicados del feminismo, ¿no? Digamos, ella es muy importante para el feminismo y para el pensamiento feminista árabe de ese momento, ¿no? Ella, digamos, funda varias revistas, ¿cierto? La Mujer Egipcia,
¿verdad? Digamos, la mujer actual, digamos, bueno, por varias revistas sobre la mujer, con temática específica acerca de la mujer, y que tratan efectivamente de la mujer y la sociedad, de la mujer y la política, la mujer y la cultura, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, una serie de ensayos interesantes que ella escribe, por ejemplo, de Hayatna al-Jadida, ¿cierto? Nuestra vida nueva, ¿no? Nuestra nueva vida, ¿no? Es un poco una descripción, ¿cierto? De justamente de este nuevo desarrollo, de esta nueva vida que está teniendo lugar en este nuevo contexto de la Nazda, ¿cierto? Hace, ¿cierto? Reúne, ¿verdad? Las reflexiones en torno al aspecto, ¿verdad? A la educación, ¿verdad? La literatura, la música, el arte, las galerías, ¿cierto? Los teatros, describe toda la dinámica cultural y, por supuesto, con una preocupación acerca de justamente la inserción y la participación de la mujer en todos estos ámbitos, de cómo está habiendo una participación, una nueva participación de la mujer, ¿verdad? En estos ámbitos y cómo hay que incentivarla a través del movimiento feminista, que es un movimiento que por ese tiempo existe, tiene lugar, hay ligación política, no es una cosa tampoco, ¿cierto?, de mera preocupación teórica, es una preocupación intelectual y política militante, ¿no?, que vincula los temas, ¿verdad?, de la escritura, de la literatura, de la reflexión crítica, justamente con, ¿verdad?, el movimiento que está teniendo lugar en la calle. Ella misma, ¿verdad?, en uno de estos ensayos, ¿no?, que estoy describiendo, no en Hayatna al-Jadida, en otro, ¿verdad?, en un texto que en realidad es un saludo a el primer número de justamente la revista La Mujer Egipcia, el saludo que escribe, ¿cierto?, es que esta revista que ella ha contribuido a fundar, ¿cierto?, no hubiese sido posible si no fuera por el movimiento feminista que ha estado en la calle, ¿verdad?, y que ha demostrado que ya el lugar de la mujer no es estar en la casa, que ya la mujer, ¿verdad?, ha demostrado que puede ser un ser humano íntegro y completo, ¿verdad?, y digamos, autónomamente, con sus propios desarrollos y sus propios proyectos, sin la necesidad, ¿verdad?, de tener un hombre. Bueno, ella misma, ella nunca se casó, por supuesto, ¿no? Era consecuente con eso, ¿cierto? Sin la necesidad de dedicarse a un marido y a una familia, ¿no? En el fondo, es algo que es muy... y bueno, tiene otro ensayo que es muy importante, ¿cierto? Que es como la mujer, el mar Autamaton, como la mujer y la... Yo estaba de hecho intentando traducir ese texto, vamos a ver qué resulta, pero del título ya era muy complicado, es como la mujer y la citadinización también, ¿no? Sería como la mujer y el espacio público moderno, tal vez. Haciendo una traducción un poco más creativa, pero que dé más cuenta del contenido de lo que tiene ese texto, ¿no? Porque justamente de lo que se trata es de eso, ¿no? De cómo en este contexto de la Nazda la mujer, ¿verdad?, está, como he dicho antes, que ha dicho en otros textos que son más proclama política, como el saludo de la revista, ¿cierto?, en que ella, ¿verdad?, ha dado cuenta, ¿verdad?, que efectivamente la mujer se está revelando como un sujeto autónomo y efectivamente, ¿cierto?, ya ha demostrado que puede tener una participación en la cultura, en la política y en el espacio público, en la sociedad, ¿cierto?, en la vida de la ciudad, ¿cierto? Por eso el Tamaton, digamos, trata del Madina, ¿no?, cómo la nueva vida citadina, en la nueva vida urbana, ¿no? Puede ser la mujer y la urbanidad también, podría ser, ¿no? Por el fondo, cómo la mujer cobra una nueva presencia en este nuevo espacio urbano en formación. Y por supuesto, bueno, ella también muy conocida, por lo que conocimos a ella, todas estas cosas que estamos conociendo en realidad de Mais Diat hoy día tienen lugar, la verdad hay que decirlo, por el nuevo impulso feminista en los estudios que nos está llevando a conocer cosas nuevas de autoras que estaban completamente invisibilizadas, ¿no? Si ustedes me preguntan qué es de qué disponemos hoy, hasta el momento, ¿no?, de Mais Diat en español, ¿cierto?, qué es lo que se le tomó atención y se ha traducido, ¿verdad?, yo les quiero contar, y en eso, ¿verdad?, soy muy orgulloso de la pertenencia a mi unidad académica. El único texto literario propiamente tal, ¿cierto?, que es parte de su obra literaria y no es parte de epistolario, etcétera, ¿no?, o sea, su obra literaria, ¿cierto?, que ha sido traducido al español de Mais Diat hasta el momento, es
el de un poema que está en una antología poética del Egipto moderno, porque justamente ella escribe en Egipto, ¿no? Que traducen la profesora Marcela Sedán, el profesor Eugenio Chaguán y el profesor Suleimán Lattar de Egipto, ¿cierto? En una antología que publican en el año 81 por las ediciones del Centro de Estudios Árabes. ¿No? El único, ¿no? El resto, ¿cierto? Es la profesora Carmen Ruiz Bravo Visayante, tradujo en España, ¿cierto? Su epistolario con Jalil Gibran, ¿cierto? Que justamente es parte de, yo diría, de la recepción tal vez machista y patriarcal que hemos tenido de Maizière, ¿no? Que ha sido como quien, ¿verdad?, tuvo un amor epistolar con Jalil Gibran y quien dio a conocer, ¿verdad?, ayudó, contribuyó a hacer más conocido a este escritor en Egipto, ya que él escribía en Estados Unidos y ella comentaba sus textos a modo de crítica literaria, ¿no?, en los periódicos en Egipto. Y eso es lo que hasta hace algunos años atrás, yo diría unos 10 años nomás, ¿cierto? Es casi de lo único que se hablaba de Maizière en el arabismo, ¿no? O sea, de verdad es parte del impulso feminista esta nueva revelación. Y los textos árabes estaban ahí, si lo que pasa es que aún ahora están a mano y uno los encuentra y los puede leer y traducir, ¿no? Antes simplemente no estaban en el haber, ¿no? No estaban a mano porque ¿no? Ustedes saben cómo esas cosas se generan, no había una incitación a esos discursos, como diría Foucault, ¿no? Bueno, y eso a excepción, entonces, como digo, de este poema que tradujeron la profesora Sedán, el profesor Chaguán y el profesor Lattar en el centro. Así que un gran saludo a lo que fue esa publicación, ¿no? A toda la actividad que ha tenido el centro en su historia. Parte de eso también ha sido lo que paso aquí a mostrarles, ¿cierto? Estos personajes. Siempre fue un impulso muy importante quien nos formó a muchos en el centro, un gran maestro, el profesor Chaguán, que aquí lo recordamos, que no hay manera de tocar, bueno, ningún tema, ¿cierto? Y no recordarlo. Y a propósito de esto, ¿verdad? Porque los hermanos Lama, que esto es parte de un impulso que él siempre nos trató de imprimir como sello, que es la preocupación por Latinoamérica, es decir, por nuestro entorno, por donde estamos nosotros, ¿cierto? Y cómo esta se vincula con los procesos intelectuales y artísticos de la propia sociedad de origen, ¿no? El caso de los hermanos Lama es paradigmático al respecto, ¿no? Los hermanos Lama, yo les mostraba, anteriormente estaban en la lista, ¿cierto? Son dos hermanos, Ibrahim y Badr, que nacen aquí para que lo vean con las fechas, ¿cierto? Ibrahim y Badr Lama nacen en 1904 y 1907 respectivamente en Chillán. Ellos, posteriormente, ¿cierto? Avanzado el siglo XX, ¿verdad? Por ahí, por los años 20, deciden volver a Palestina, ¿no? Pero en el camino a Palestina, como las casualidades a veces producen grandes cosas, ellos tienen una escala en Alejandría y quedan maravillados con Alejandría y no resisten, ¿cierto?, a no quedarse en esa, no resisten, tienen que quedarse, ¿no?, en Alejandría y en Egipto, ¿no? Las ciudades de Egipto, particularmente el Cairo, pero también Alejandría, por esa época son las ciudades más vivas, cultural e intelectualmente del mundo árabe, ¿cierto?, y donde se vive con mayor intensidad, ¿cierto?, una serie de cosas que en los otros países no tienen lugar, ¿no? Estos hermanos, ya particularmente Ibrahim, ¿cierto?, se había iniciado como fotógrafo acá en Chile, ¿no?, por lo que tenía cierta cercanía con el mundo de la cámara, ¿no? Y en Egipto, entonces él va a hacer de su hermano, va a proponerle a su hermano, ¿cierto?, ser actor, ¿verdad? Y su hermano se va a convertir en actor, y él va a incursionar en el mundo del cine, y ambos, bueno, van a ser los que, como se les registra a ellos como los quienes inician el cine en el mundo árabe, ¿no? Dos hermanos chilenos de origen palestino, ¿no?, que en su retorno a Palestina, ¿cierto?,
permanecen en Alejandría, luego se trasladan al Cairo, ahí crean su estudio de cine y comienzan a hacer películas, ¿no? A hacer cine. Son los primeros productores de cine árabe, ¿no? Muy interesante, sobre todo para nosotros por donde estamos, ¿no? Y bueno, hablando de personajes al interior de Palestina, ¿no? Uno de los más prominentes que nos aparecen es justamente Jalil el-Sakakini, un prominente escritor, educador, cierto, profesor de Jerusalén, ¿verdad? Que tiene una variada y vasta obra, ¿cierto? En diarios, textos, poemas, textos también, ensayos políticos, uno de ellos muy interesante, ¿cierto? Una crítica, ¿verdad?, de la Iglesia Ortodoxa, ¿ya? Sobre todo a propósito del momento de modernización que se vive, ¿no? El Nazda, la ortodoxia en Palestina, el renacimiento ortodoxo en Palestina, ¿no? Que, bueno, le costó, ¿cierto?, una excomunión de la Iglesia Ortodoxa por eso, ¿no? Una crítica dura, ¿cierto?, a la institución de la Iglesia y su estructura, ¿cierto?, y en relación a cómo esto se encaja justamente con el contexto moderno, ¿no? Y bueno, Jalil el-Sakakini también, a propósito de lo que les hablaba de la lengua, él tiene un rol muy importante como profesor, ¿cierto? Aquí hay, de hecho, una foto de él, ¿verdad?, en la escuela Dusturi en Jerusalén, que es donde él enseñaba, ¿verdad? Y bueno, él también fue autor de una guía para la enseñanza de la lengua árabe, ¿no? Una guía con método para la enseñanza de la lengua árabe. Estamos casi en la hora, parece, ¿no? O sea, vamos a cumplir casi una hora, son las 8:30. Ya, bueno, Ibrahim Tuqán, estoy bien corto, porque voy a intentar avanzar muy rápido, ¿ya? Otros personajes, ¿cierto?, que escritores que aparecen, ¿verdad?, entre fines del siglo XIX hasta el comienzo del XX, Ibrahim Tuqán, ¿cierto?, que es un prominente escritor, autor de muchos textos que son muy importantes, sobre todo en la memoria política árabe, ¿no? El autor de, por ejemplo, el famoso poema Mautini, que fue por mucho tiempo el himno de la Liga Árabe. En Irak también lo hicieron el himno nacional por un tiempo, ha sido, ¿verdad?, remusicalizado en varias versiones a propósito de muchísimos acontecimientos políticos en el mundo árabe, ¿verdad?, incluso actualmente, ¿verdad?, desde la crisis siria en adelante también. Un autor muy significativo en la literatura palestina, tiene un lugar central, ¿verdad? Su hermana también, Fadwa, vamos a ver a continuación, fue una importante poeta también en una generación posterior, ¿no? Aquí mi idea era que ustedes dimensionaran con ciertas imágenes este contexto, ¿no? Entonces aquí hay ciertas vistas de Palestina en esta época, ¿no? Aquí tenemos Jaffa, Jerusalén, ¿cierto? Jerusalén en aéreo, ¿verdad? Estas son vistas de Jaffa, de Haifa, lo mismo ahí, Jerusalén, ¿cierto? Jaffa, el teatro en Jaffa. Esto es interesante, esto me importa. Esto es el póster del concierto de Kalsum en 1930 en Jaffa, ¿ya? ¿Por qué me interesaba mostrarles esto? Porque esto también habla no solamente de esto de los escritores, ¿cierto? No solamente sino que muestra cómo Palestina, ¿verdad?, forma parte íntegra del circuito cultural de la Nazda y del mundo árabe moderno, ¿no? En el fondo, Kalsum, que es una artista, digamos, quizá una de las cantantes más importantes de toda la música árabe, ¿no? Digamos, cantó en Palestina. Aquí está, por eso aquí les muestro el póster de su concierto. También, bueno, Farid el-Atrash, Asmahan, una variedad. Palestina era parte de todo el circuito, ¿no? Digamos, las giras de estos artistas como Kalsum, Farid el-Atrash, incluían, ¿verdad?, los teatros en Jerusalén, en Jaffa, ¿verdad? Aquí está esta foto de 1937, el Cine El Hamra en Jaffa, con su fachada, ¿cierto?, dispuesta para la película, ¿verdad?, una película de Kalsum, ¿no? Entonces, una película en la que actúa Kalsum y es protagonista, ¿cierto? Entonces, también, digamos, todo este circuito general.
Entonces, bueno, ¿qué pasa con la Nakba? ¿Qué pasa en 1948 con todo esto que están viendo acá? Todo eso que ustedes ven aquí en imágenes, destrucción. Esto se destruye, ¿sí? Es la destrucción de la sociedad palestina moderna en formación, ¿no? Como dice Ilan Papé, una limpieza étnica, ¿cierto? Que en general ahí hay un exterminio de gran parte de la población y una expulsión de otra parte muy importante de la población, más de la mitad, ¿no? Y esto hace que los palestinos cobren, ¿cierto?, entre los árabes, porque hasta el momento nosotros hemos visto que efectivamente la cultura palestina, ¿verdad?, está muy de la mano con lo que es el entorno árabe, ¿no?, como parte integral de eso. La Nakba justamente lo que genera es una experiencia singular de los palestinos en relación también a el resto de los árabes, ¿no?, que tras los mandatos se independizan. Sí, aquí tengo algunos personajes, ¿no?, como referentes, ¿cierto?, de unos autores cuya producción literaria, que ustedes pueden ver que nacen efectivamente antes de la Nakba, ¿no?, pero cuya producción literaria comienza por una cosa de edad, ¿no?, a aparecer después de 1948, ¿no?, como el caso de Fadwa Tuqan, la hermana de Ibrahim Tuqan, que les decía, ¿cierto?, Jabra Ibrahim Jabra, un escritor de Belén, que se hace muy conocido por ciertas novelas y también por su poesía. Emil Habibi fue uno de los escritores y novelistas, digamos, también muy conocidos, palestinos, ¿verdad? Tawfiq Zayyad, poeta, Mohamed Siso, también poeta, que pertenece como a esta generación. Por eso, Hanna Abu Hanna, que va a ser maestro de Mahmoud Darwish, Samih Al-Qasem, muy poco conocido, muy mantenido muy en el anonimato él, pero fue mentor y maestro de grandes poetas también, y es un muy buen poeta, ¿no? Issa Bullata, aquí yo les decía que además de poetas iba a incluir algunos pensadores, ¿cierto?, que se dedican a la crítica. El caso de Issa Bullata, ¿cierto?, que es interesante porque él, bueno, un crítico literario muy importante, él emigra, trabaja casi una parte importante del tiempo en Canadá, ¿verdad?, en la Universidad McGill, tiene importantes libros, además de sobre crítica literaria árabe, ¿cierto?, también de lectura crítica del Corán, y tiene un libro muy importante como de sistematización y crítica del pensamiento árabe moderno. Su hermano, Kamal Bullata, es un pintor, historiador del árabe historiador del arte, perdón, también muy importante, probablemente en la próxima charla les aparezca, muy probablemente. Entonces, bueno, aquí, ¿cierto?, en la música, ¿verdad?, Riad el-Bendek, voy a ir un poco corriendo ahora para que podamos cubrir un poco más, llegar un poco más adelante, aunque no. La música de Riad el-Bendek, que es un músico, ¿verdad?, aquí lo señalo, de 1924, vive a 1922. Él es un músico palestino de Belén, que después de 1948, ¿verdad?, emigra, se va a Egipto, digamos, emigra a Egipto y desarrolla su carrera musical y artística ahí, donde va a trabajar con los más prominentes artistas, ¿cierto?, con Wadia Safi, Abdel Halim Hafez, Mohamed Abdel Wahab, ¿cierto?, va a componer para grandísimos artistas a lo largo de toda la historia de la música árabe, incluso muy actuales, como para George Wassouf, ¿verdad?, como muere en 1922, ¿verdad?, o sea, 92, ¿verdad? Y aquí lo tenemos en una foto que aparece con el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, ¿no? Y aquí tenemos, ¿cierto?, la generación de la llamada de la resistencia. De aquí entonces voy a referir lo de antes y voy a justificar por qué dije lo que dije al comienzo, ¿no? Dije, no voy a dividir como tradicionalmente se hace, ¿cierto?, entre los de antes del 48, los del exilio y los de dentro, y después, ¿cierto?, los de la resistencia o de la revolución, ¿no? Porque efectivamente aquí, claro, vemos algunos nombres nuevos, una nueva generación, pero también efectivamente entre estos poetas que van a ser llamados de la resistencia, ¿cierto?, generalmente son ubicados poetas como Fadwa Tuqan o Tawfiq Zayyad, que, como vimos, estaban antes, en la diapositiva anterior, ¿cierto?, por una cosa cronológica, ¿no?, por las fechas en que ellos nacen, ¿no? ¿Y por qué
¿por qué simplemente, por qué hacemos esta diferencia, ¿no? O sea, ¿por qué no hacer esta diferencia que tradicionalmente se hace, ¿no? De una nueva generación en Ghassan Kanafani, Samih Al-Qasem, Mahmoud Darwish, ¿cierto? Y aquí tenemos, bueno, a Edward Said, ¿verdad? Que lo incorporé más o menos en el mismo sentido en que incorporé a Isa Burlata, ¿no? Un autor que efectivamente, bueno, nace en Palestina, pasa una parte importante en el Cairo, después su carrera intelectual en Estados Unidos, pero Said es un pensador en realidad palestino, porque su inquietud, ¿verdad? La inquietud que mueve sus principales obras se debe finalmente a que él es palestino, ¿no? En el fondo, justamente esto que yo pongo aquí muy someramente, ¿no? Este impulso, esta inquietud por la crítica del discurso y de las categorías occidentales sobre Oriente, uno podría decir, en orientalismo, ¿verdad? Pero con mayor ahínco hacia los árabes, ¿cierto? Y a los palestinos, porque orientalismo, recordemos que es una obra muy importante teóricamente, ¿cierto? Pero que comienza tiene también un objetivo político, ¿no? Orientalismo es el comienzo de una trilogía cuya segunda parte es la cuestión palestina, y el impulso de esta trilogía es justamente, ¿verdad?, dar cuenta de los estereotipos y del discurso, ¿verdad?, que Occidente y Europa han construido sobre los árabes y el espacio árabe islámico, ¿verdad?, para dominarlo, ¿no? Y en este sentido, ¿verdad? Said es tremendamente importante, digamos, porque más allá de entrar en detalles de sus textos, etcétera, yo diría gran parte, ¿verdad? Con los aportes teóricos, ¿verdad? De orientalismo, la trilogía en general, quizá de orientalismo, la cuestión palestina, y cubriendo el Islam, y cultura e imperialismo, y bueno, y en general de su vasta obra, ¿cierto? Yo diría que ha sido el telón de fondo para la posibilidad de gran parte de los estudios críticos que hoy día se pueden hacer, ¿verdad?, con respecto a los árabes y los palestinos en particular también, ¿no? Said, digamos, permeó de una manera muy decisiva toda la discusión contraorientalista y actualmente cosas que nosotros damos por hechas, digamos, cuando entra, Said escribe este libro Orientalismo en un medio completamente hostil, donde, digamos, orientalismo va a generar una incitación al discurso, de hecho, como diría Foucault, que en el fondo vemos que derivado de él se deriva una muy amplia discusión que efectivamente va a trazar incluso lo que yo en algún otro momento designé como el chantaje orientalista, ¿no? Llega un momento en que eso hace que la tortilla un poco se dé vuelta y que, digamos, hablar de cualquier modo acerca de los árabes y los musulmanes sea orientalismo. Cosa que es muy peligrosa porque así no podemos decir nada, ¿no? Ahora, eso es una mala comprensión de orientalismo Said, obviamente, pero hay una incitación, ¿no? Como digo, el discurso, como diría Foucault, que extiende la cosa hasta ese nivel, ¿no? Pero, y vamos entonces ahora hacia lo que tengo arriba, ¿no? La idea de literatura de la resistencia, Ghassan Kanafani, que esto es lo que en realidad justifica de por qué no diferencié esto en una generación más marcada de la resistencia en relación a una generación del exilio y del interior, pero previo, ¿cierto?, a los 68, 70, ¿no? Y eso es porque, efectivamente, el que a esta generación que yo muestro acá, ¿verdad?, si le haya llamado como generación de la resistencia, de la literatura de la resistencia, se debe a un libro que Ghassan Kanafani publica por primera vez en 1966 y posteriormente en una segunda edición en 1968, ¿no?, que se titula justamente Al-Adab al-Filastini al-Muqawwam taht al-Ihtilal. Sí. Al-Adab al-Filastini al-Muqawwam taht al-Ihtilal. O sea, la literatura palestina resistente bajo la ocupación. En general, se traduce como la literatura palestina de la resistencia, ¿no? Pero si uno quiere ser así literal, yo a veces me pongo literalista, sería... Eso es peligroso y a veces tiene beneficio. Para entender también quizá la literatura resistente bajo la Palestina, bajo la ocupación, ¿verdad? La literatura palestina resistente bajo la ocupación, creo que también nos puede decir algo, leerlo de manera literal. Y eso es que justamente, bueno, en atención sobre todo al contenido, sino que no solo al título, ¿no? ¿Cuál es la tesis de Kanafani? Porque en realidad
esto también de la literatura palestina de la resistencia se ha transformado un poco casi que en un cliché, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Decimos ya literatura palestina y eso al tiro le ponemos literatura palestina de la resistencia y son 2 o 3 poetas los que se reivindican bajo esa etiqueta y se ponen prácticamente que la literatura palestina es la literatura palestina de la resistencia, ¿no? También eso ha provocado incluso un efecto pernicioso en cómo denominar a la literatura de la resistencia, que generó giros, ¿verdad?, de hostilidad hacia la idea de la resistencia en la propia literatura en los últimos años de algunos poetas, como el caso de Mahmoud Darwish, ¿no? Que de poemas, digamos, muy comprometidos políticamente, como Carnet de Identidad, Amante de Palestina, Rita y el Fusil, ¿cierto? Pasa, ¿cierto?, en sus últimas entrevistas, ¿verdad?, y en una poesía un poco más reflexiva y más metafísica en los últimos años, a decir que, ¿cierto?, que la literatura no... Bueno, el último, ¿cierto?, en presencia de la ausencia sí tiene una conexión, digamos, filosófica, la resistencia con la literatura, ¿no?, con lo que él llama efectivamente el verso esencial, ¿no? Pero en muchas de las entrevistas, de sus últimas entrevistas, en que le preguntan, ¿verdad?, por, digamos, su lugar como poeta de la resistencia palestina, él reniega de ese lugar. Y eso es por el efecto, ¿verdad?, también incitador, valga de nuevo la redundancia, ¿no?, el efecto pernicioso de esta incitación, ¿cierto?, que ha producido de encasillar, ¿cierto?, exclusivamente a los poetas palestinos como poetas de resistencia, ¿no? Y de prácticamente exigirle, pues llega un punto en que Darwish se aburre, ¿no?, en que a cada recital de poesía que iba a dar a cualquier parte del mundo, le pedían que recitara Rita y el Fusil, ¿no?, o que recitara Amante de Palestina o Carnet de Identidad, cuando él ya estaba en otro momento de su obra, estaba con otras producciones y él quería recitar lo que estaba trabajando por ese momento, y siempre vuelta Rita y el Fusil, Amante de Palestina, Carnet de Identidad. Entonces obviamente que a esta etiqueta del poeta de la resistencia le tomó cierta fobia, ¿no? Y es normal. Porque además eso le da un carácter, ¿verdad?, un poco clausurado y cerrado a la poesía palestina, que le impide, ¿verdad?, abrirse a los temas de la literatura universal, ¿no?, a los temas humanos, ¿no?, como el mismo Darwish lo pretende hacer, lo quiere hacer y lo logra hacer muy bien logrado, porque es un gran poeta, ¿verdad?, y es justamente por ese motivo es que critica ese lugar, ¿no?, que rehúsa ese lugar. El poeta es un personaje, ¿cierto?, cosmopolita, ¿no? No es, digamos, no corresponde al poeta ser un poeta nacional. Él no quiso nunca ser el poeta nacional palestino, como lamentablemente está etiquetado todavía, ¿no?, contra su propia voluntad, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Kanafani, como decía, ¿cuál es la tesis de Ghassan Kanafani? ¿Por qué se refiere, por qué escribe esto de la literatura de la resistencia bajo la Palestina ocupada, o la literatura palestina resistente bajo la ocupación, como sería más literalmente? Kanafani diagnostica justamente que, particularmente desde el 67 en adelante, pero en realidad, sobre todo desde el 48, pero con mucho énfasis desde el 67, ¿no?, pero ya desde el 48 para los territorios que no quedan, ¿verdad?, bajo el dominio jordano y egipcio, ¿no?, sino que para los territorios dominados por Israel, ¿verdad?, ya se impone un cierto aislamiento, una cierta desconexión del entorno árabe. ¿Sí? Además de una ley marcial, ¿no?, que les prohíbe publicar en árabe, ¿no?, les prohíbe la circulación, la libre circulación de ideas escritas en árabe, ¿no?, con eso, de paso, la literatura, ¿cierto? Con lo que, digamos, la instalación de Israel sobre Palestina genera un clima hostil, y más que un clima, ¿cierto?, todo un sistema hostil, obviamente, a la existencia de los palestinos y en consecuencia entonces a su literatura, ¿no?, a la existencia de literatura. Pero a pesar de esto, ¿cierto?, Kanafani identifica que desde el 48 en adelante no ha dejado de haber una intensa actividad literaria de publicación al interior de los territorios ocupados palestinos, ¿no?, al interior de la Palestina ocupada. Y por eso él tiene esta idea de la literatura resistente, porque más o menos
pensándolo quizá en una clave marxista. Kanafani es marxista, él era el redactor general del Hadaf, ¿cierto? Digamos, el órgano oficial de difusión del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y también su vocero, ¿no? El vocero también de la principal orgánica de la izquierda palestina. Era un marxista, en cierto sentido, ¿no? Ideológicamente hablando. Y así como, ¿verdad?, en los análisis literarios marxistas nosotros encontramos esto de las condiciones materiales efectivamente para la producción literaria, como el caso de Benjamin, por ejemplo, son todos estos análisis literarios, como yo lo mencionaba en este París, capital del siglo XIX, por ejemplo. Algo similar es como nosotros podríamos leer Kanafani, ¿no? Y su texto de crítica literaria sobre la literatura palestina bajo la ocupación. Es decir, como un texto que considera, ¿verdad?, el cómo, ¿verdad?, ha podido desenvolverse una actividad literaria y de publicación en un ambiente y un sistema hostil a la publicación. Y en ese sentido es una literatura resistente. Por eso es que anteriormente, ¿cierto?, mencionaba, ¿cierto?, cuando justificaba esta idea un poco al comienzo, decía, ¿verdad?, que en este sentido, ¿cierto?, bajo esta idea de Kanafani, quizá entonces todo escritor que escribe en la Palestina ocupada, ¿verdad?, es un escritor resistente, pero no en el sentido de que sus motivos sean necesariamente la resistencia, ¿verdad?, sino que, ¿verdad?, el mero hecho de escribir en unas condiciones adversas a la publicación, a la producción literaria, es resistir. Vamos a ir, yo creo, que avanzando y cerrando. Quizá aquí hay imágenes de todos estos escritores que están mencionados ahí, ¿no? Said, Darwish, Kanafani al medio, al lado Samih al-Qasem, ¿cierto? Fawad Tuqan, Isa Bullata al lado de Fawad Tuqan, Mohamed Siso y Jabr Ibrahim Jabra. Aquí hay algunos textos de Darwish. Yo creo que leyendo estos textos vamos a cerrar. No alcanzamos a mencionar nada de la música salvo Riyad al-Bandak, pero quizá puede salir en alguna pregunta o ver, bueno, quizá querrán preguntar sobre esto que hemos hablado, pero yo creo que vamos a leer estos textos y vamos a cerrar. Solo a modo de muestra estos textos para que... Bueno, ¿por qué entonces se denominó efectivamente a esta generación como de la resistencia en algún momento, ¿no? Yo tengo un problema con... Entonces, hay una... ¿Por qué se llama esta generación? Porque no es casual tampoco que a todos estos escritores se les llame de la resistencia, porque efectivamente hay unos motivos, ¿verdad? Empiezan a aparecer con mayor insistencia, se revelan como una generación más rabiosa, ¿no? Eso es como si uno leyera los textos de Samih al-Qasem, cuando dice que palpita en su mano como una granada, ¿no? Y vamos a ver esas cosas también en el texto de Darwish. Ahora, si uno revisa textos de Ibrahim Tuqan, ¿cierto?, el Guerrilleros, ¿verdad?, vamos a encontrar literatura muy resistente, ¿no? Entonces por eso no podemos diferenciar una generación de otra, por eso yo es que me rehúso a eso. Pero efectivamente esta nueva generación se va a plantear un poco más con otro tono como de generación, ¿no? Y eso lo podemos apreciar tanto en esta carta de Darwish como en el fragmento del poema que voy a mostrar luego de él, ¿no? De una carta que le escribe a su maestro, como les decía Hanna Abu Hanna, desde la cárcel en 1958, cuando él fue a la cárcel por rehusarse al servicio militar, ¿no? Entonces, dice, desde el final, ¿cierto?, de la prisión, voló la palma de mis poesías. Aprietan vuestras manos como el viento hacia el fuego. Sostengo ante la corte las esposas alrededor de mi mano. Esas son las murallas de mis poesías y mi obstinación. El volumen de vuestra gloria elevamos y la atadura de mi mano. En toda vuestra vida trenzada con la ignominia. En el hoy, el año más grande en el amor a mi patria, ustedes me han dado el abrazo del viento hacia el fuego. ¿Se fijan cómo, digamos, obstinación, ignominia, ¿cierto? El fuego, ¿verdad? El viento hacia el fuego, el aventarse hacia el fuego en realidad esto, ¿no? Todas estas cosas, ¿verdad?, motivos que muestran, ¿verdad?, un ímpetu, ¿verdad?, como generación, ¿no? Y aquí, ¿cierto?,
desde la actitud, ¿cierto?, justamente de la poesía. Este es un texto que también tiene bastante contenido filosófico, ¿no?, sobre la poesía. Las traducciones de estos textos son mías, así que todos los errores los asumo yo. Este es un fragmento sobre la poesía de Aurate Zeitún, Hojas de Olivo, de 1964, su segundo poemario, ¿ya? Un texto sobre la poesía, ¿no?, un contenido filosófico también bien interesante, como decía, ¿no? Esto es la segunda estrofa, ¿no?, el segundo fragmento del poema. Dice: dio la hora y el Hayyam emborracha. El Hayyam, Omar Hayyam, ¿no?, el poeta clásico persa. Dio la hora y el Hayyam emborracha, con el impacto de sus canciones embriagantes. Cuán miserables hemos sido, ay, mis compañeros poetas. Nosotros estamos en un mundo nuevo. Lo que había murió. Entonces, quien escribe un poema en el tiempo del viento y el átomo, crea profetas. Esto es muy interesante porque el lugar, ¿cierto?, de la profecía, y aquí hay que explicarlo eso, ¿no? El lugar de la profecía, en realidad, en la tradición intelectual árabe e islámica, ¿cierto?, es un lugar que remite a la potencia, ¿no?, a la posibilidad, ¿no?, de un profeta, digamos, Muhammad, concebido como aquel que fue el profeta, ¿cierto?, el legislador, quien trajo, evidentemente, un mensaje, y como se interpreta la figura del profeta en la tradición del pensamiento político, es justamente como aquel que da lugar, ¿verdad?, a cosas grandiosas, a cosas importantes, quien crea comunidades, quien crea, ¿verdad?, grandes hechos, quien crea, ¿verdad?, a partir de una revelación. Aquí lo que está diciendo es la poesía en un mundo como este, como el que él le está tocando presenciar, habitar, es la posibilidad de nuevas revelaciones. La posibilidad de nuevas revelaciones para, entonces, una nueva potencia liberadora, por supuesto, ¿no? Entonces eso, bueno, aquí algunos poetas de hoy, Murid el Barghouti, Tamim Barghouti, Marwan Mahfoul, Darid Tatur, yo creo que voy a tener que quedar acá por una cosa de tiempo, porque ya llevo más de una hora, ¿cierto? Casi 1 hora 20. Así es que dejo de compartir y quedamos aquí, ¿ya? Ha sido muy largo, parece. Nada, nada, ha sido súper interesante, Kamal, de verdad. Me llama la atención que varios de los personajes que nombraste, como Mai, Ibrahim, murieron muy jóvenes, ¿no? Sí. Que vivió poco tiempo y sin embargo hicieron muchas cosas. Sí, muy prolíficos. Sí, sí. Prolífica. Prolífica y prolífico. Una pregunta que te hago yo, en general, todas las preguntas que fueron saliendo las fuiste contestando al final. Yo te pregunto si hay alguna obra de los hermanos Lama a la que uno pueda acceder. ¿Alguna obra cinematográfica? No. Nada, no quedó nada. No quedó nada. Qué pena, No quedó nada. Qué lamentable. Hay listas con sus películas, pero así contenido fílmico para ver, no. No, se perdió todo. Y Elías nos pregunta, ¿a qué servicio militar se opuso Mahmoud Darwish? Al israelí, por supuesto. Claro. Bueno, eso es lo que estaba. Yo te agradezco muchísimo, Naval. Ha sido pero una clase magistral. Escribí más que cuando estaba en el colegio. Y ojalá que podamos tener una segunda parte porque queda de verdad mucho por aprender. Le doy las gracias a todos los que están aquí. Les recuerdo, sí, claro. Les recuerdo que el próximo miércoles a las 19:30, Cultura Palestina 2, Arte Contemporáneo en la Palestina Ocupada y en el Exilio. Expone el profesor Mauricio Amar. Ahora despedimos a Camil con un gran abrazo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por haber estado acá. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao, Kamal. Muchas gracias. Chao, Eduardo. Chao a todas y todos.